una de las mujeres que ha pasado a la historia como de las mujeres más lindas que ha existido, y aunque no tenemos ningún retrato de ella, ha sido representada en la historia en forma permanente. Pero una mujer que va a ser, digamos, mujer de dos reyes y madre literalmente de tres reyes, aunque uno de los reyes es considerado, digamos, no numéricamente rey, pero va a ser co-rey con su padre, así que son tres reyes. Es una madre, una mujer vinculada, podríamos decir, a la realeza. Y reina, por supuesto, ella también, una política, una mujer que va a lidiar con la política contingente de un modo magistral en un tiempo precisamente en que las mujeres se supone que no tenían ese poder. Pero una de las cosas que vamos a romper también, el mito es cierto que no teníamos las facilidades, pero las mujeres han tenido el poder siempre en la historia, solo que algunas han sabido aprovecharlo. Esta Leonor de Aquitania, que hoy día yace en la abadía de Fontainebleau, en un lugar donde ella se va a retirar posteriormente, una abadía cisterciense de gran importancia en Francia, ahí está con su libro, es decir, una intelectual, que eso también es fundamental, porque otro mito que se plantea es que las mujeres no se podían educar. Bueno, a ver, en los sistemas formales, y los sistemas formales también son sistemas que van a ir apareciendo en la historia, y algunos de esos bastante nuevos, otros no, las universidades precisamente no, pero hay muchas mujeres intelectuales, y precisamente en el tiempo de Leonor de Aquitania hay varias mujeres intelectuales. George Duby, cuando sacó su colección de las mujeres del siglo XII, había tantas mujeres importantes y destacadas, y no precisamente por ser licenciosas, porque hay mujeres destacadas en la historia por otras razones, pero durante el siglo XII hay muchas mujeres intelectuales. El siglo XII coexisten en un mismo tiempo una Leonor de Aquitania, con una Hildegarda de Bingen, que es probablemente la mujer más inteligente que ha pisado este mundo. En algún momento haremos un ciclo de mujeres que van a ser intelectuales, y ahí vamos a poner a la Hildegarda, y ahí vamos a poner a varias más, a la Ava Lovelace, entre otras, que es la hija de Lord Byron, que es la mujer que proyectó todo lo que es la computación hasta el día de hoy. O sea, hay unas mujeres intelectuales realmente fascinantes. Ella coexiste con la Hildegarda, se escriben cartas durante este periodo, o sea, eso que se llama la República de las Cartas, que lo hablábamos ayer para los que estuvieron presentes en la charla de Newton, esta intelectualidad que previo a los medios digitales ya compartían las ideas. Bueno, Leonor de Aquitania y Hildegarda de Bingen se van a escribir, pero coexisten también con una Eloísa, que es probablemente una de las grandes intelectuales que va a existir también durante este periodo, la que va a protagonizar un romance con Pedro Abelardo, y que va a ser abadesa. Tanto Hildegarda como Eloísa van a ser las dos abadesas. Y en este caso, mujeres poderosas desde las abadías, y en este caso Leonor, desde el reino, van a compartir y van a, digamos, van a compartir ideas e intercambiar opiniones y opinar, sí, de su propio tiempo. Así que son protagonistas. Bueno, Eleonor ha sido recordada, Leonor o Eleonor, como se denomina, digamos, depende de qué idioma hablemos, ha sido recordada tanto, bueno, por la heráldica, como vemos aquí, como también por esta medalla que aparece en muchos lugares, pero no todos los personajes de la historia tienen, en el caso de Leonor tiene Playmobil, no tiene Lego, ya lo busqué, no hay Lego, pero hay Barbie, ¿ya? Y probablemente la Barbie más linda, porque una de las cosas que la caracterizan en la historia y que la han inmortalizado es esta belleza que va a cautivar a dos reyes y que básicamente va a cambiar la política de Europa, ella en el fondo como persona. Aquí está la abadía de Fontainebleau enterrada al lado de su amor, sí, su amor y su gran enemigo, porque entre el amor y el odio hay un solo paso, así que hoy día vamos a entrar en la historia de este amor con Enrique II. Ella se va a casar primero con Luis VII de Francia, de lo que ella va a decir que se había casado con un monje. No lo ha pasado muy bien con Luis VII, pero posteriormente
Y ella va a decir que la falta de pasión de su primer matrimonio con el rey de Francia la va a hacer tener 2 hijas, pero que la excesiva pasión con el rey de Inglaterra la va a hacer tener varios hijos, hombres, y también mujeres, pero van a tener varios hijos, ¿ya? Y 5 hombres específicamente. ¿Ya? Así que aquí en esta abadía, que es la abadía de Fontainebleau, yace, ¿no es cierto?, Eleonor de Aquitania, con este libro en la mano, mostrando que es una intelectual, ni él, ni su hijo, porque aquí está Ricardo Corazón de León también, tienen un libro en la mano. Sin embargo, aquí las propias tumbas recuerdan este hecho de que es ella la intelectual, es ella la cabeza que está detrás de, podríamos decir, de estos 2 reyes, de su marido y de su hijo. Su hijo en gran medida es el fruto de lo que ella hace. Va a ser muy representada y vamos a ver cómo se recupera, sobre todo hay que comprender que el siglo XIX es un periodo que remira a la Edad Media por muchas razones, por un elemento, por una parte político, el siglo XIX principalmente británico, va a ensalzar a la figura de Leonor Aquitania y va a ensalzar a la figura de Leonor Aquitania por varias razones, pero principalmente esa mirada a la Edad Media tiene que ver con una reacción a la industrialización y una mirada política a ese tiempo donde la escala humana todavía existía. La Edad Media va a reinventarse, va a replantearse en el siglo XIX, va a convertirse de alguna forma, va incluso a reescribir hasta la propia leyenda artúrica, se va a convertir en este periodo de, podríamos decir, damas en la torre, héroes que de alguna manera los tienen que defender. Entendamos que el siglo XIX va a revalorar estos periodos, los propios nacionalismos van a recuperar todos los cuentos de hadas y los van a recontar para el mundo moderno, un mundo moderno que ha perdido básicamente el heroísmo, un mundo moderno que ha perdido la escala humana, por lo tanto, esta visión, esta mirada al mundo medieval es estética, sí, pero es política. Y sobre todo Leonor de Aquitania va a tener que ver también con las reivindicaciones políticas que vienen de parte de los movimientos que quieren darle un lugar a la mujer. Y por lo tanto, reensalzar a aquellas mujeres que fueron valerosas, valientes y poderosas, se va a convertir como en algo esencial. Y ahí Leonor va a volver a aparecer pintada precisamente por este movimiento romántico. El romanticismo va a reinventar la Edad Media y va a cambiar incluso con los parámetros de su propio tiempo la realidad anterior. Así que Eleonor de Aquitania va a ser representada por el arte como una mujer bellísima, como una mujer poderosa. Básicamente, si vemos aquí, ella con su halcón, imagínense aquí este corcel blanco, con el, digamos, con el pelo, el mismo pelo de ella, con el pelo de él, o sea, el viento está iluminada de alguna manera, va a aparecer en esta nueva realidad. Así que el siglo XIX la va a representar, no tenemos ninguna visión de cómo era realmente Leonor de Aquitania, porque las representaciones de la Edad Media no son realistas en ese sentido. Sin embargo, esta reinvención de la belleza del, digamos, del etos medieval va a aparecer representado en ella. Y probablemente este cuadro, que no es necesariamente Leonor, este cuadro que se llama El Espaldarazo, de Edward Burne Layton, muestra un poco esta reinvención del mundo medieval, donde es una mujer la que está ordenando a un caballero. Eso nunca existió en el mundo medieval. No hay una mujer que pueda hacer a un caballero. Un caballero solo es hecho por otro caballero. Sin embargo, esto muestra la reinvención, el relato nuevo contado desde un siglo XIX que está en proceso de cambio. Ahora, más allá de eso, que una mujer no haga a otro caballero, sí hay que decir que Leonor de Aquitania va a tener un enorme poder político. Una historia que ha vuelto, en el fondo ha llegado hasta nosotros, principalmente representado por la obra El León de Invierno, que ha sido llevado al cine en múltiples oportunidades. Es más, aquí tenemos el de la Katharine Hepburn con Peter O'Toole y con Anthony Hopkins, que era en el fondo bastante jovencito, ¿ya? Y que evidentemente es una de las películas que además se ganó varios premios Oscar, que muestra esta tumultuosa relación entre una Leonor de Aquitania y un Enrique II. Esta misma película fue rehecha posteriormente con la Glenn Close y con Patrick Stewart,
y aquí vemos nuevamente este matrimonio, y ha sido rehecha en varias oportunidades. Leonor de Aquitania además aparece en varias otras obras, como en esta bueno, película sobre el asesinato en la catedral, digamos, el asesinato de Becket, que es otro tema que nosotros vamos a hablar. Lo primero que hay que decir es que su tiempo es un tiempo de grandes cambios. Estamos hablando que el siglo XII es probablemente, y ha sido considerado principalmente por los medievalistas hoy día, muchos hablan de ese concepto de renacimiento. El renacimiento como concepto no existe, nadie puede renacer, pero esa idea de renacimiento tiene que ver con un desarrollo particular artístico que se da en ciertos momentos en la historia, y ese término ha sido extrapolado para más de un renacimiento, no solamente el renacimiento que se da en Italia, posterior a la peste negra, sino que la palabra renacimiento se ha usado para auge intelectual. Entonces muchos hablan del renacimiento del siglo XII, como un momento intelectualmente avanzado, donde la poética, por una parte, los romances medievales van a surgir, donde la música, donde el arte va a cambiar radicalmente. Pero evidentemente que eso que vemos en el siglo XII es un siglo de cambio, es uno de los siglos más, digamos, más altos y más elogiados de nuestra cultura cristiana occidental, en un momento donde todavía la mentalidad era unitaria, una visión del mundo medieval que consideraba que Dios era lo más importante, que el hombre era lo segundo y que el mundo era lo tercero. El siglo XII es un periodo de cambio y es un momento, ya el siglo XI, desde el siglo XI comienzan los cambios, Occidente alcanza su madurez, y precisamente en el siglo XI vamos a tener en el fondo el llamado a las cruzadas. Por lo tanto, el siglo XII va a estar empapado de esta visión de la cruzada. Occidente maduro, un Occidente cristiano, una nueva cultura, la cristiandad, ha surgido tras la caída del Imperio Romano. ¿Ya? Nosotros vamos a tomar como cultura el modo de pensar, por una parte, de ese mundo greco-romano, esa idea de que la verdad existe, la verdad se puede alcanzar y se llama Dios. A eso le vamos a agregar, podríamos decir, la estructura social, jurídica de los germanos, y por último el cristianismo. Y esa cultura nueva, esa cristiandad, una vez que está madura, toda cultura busca extenderse. Y precisamente en el siglo XI va a aparecer este llamado de parte del mundo bizantino. Alejo Comneno hace un llamado, una petición de ayuda a Occidente, y Occidente recibe esto precisamente como un anillo al dedo, es decir, una cultura que está madura y que busca extenderse, recibe la petición de parte de Oriente de ven a ayudarme, y el Papa Urbano II va a hacer el llamado a la cruzada en Cleremont. Y efectivamente nuestra cultura cristiana occidental se va a mover. Este llamado era a los caballeros del siglo a tomar la cruz y a recuperar los santos lugares. Y por lo tanto Occidente se va a mover. Es más, muchos tratan de explicar las cruzadas como un afán de botín, pero el botín no explica, porque básicamente si uno ve la situación económica de los líderes de la cruzada, la mayoría de ellos van a terminar, digamos, con una merma económica de gran importancia, y muchos de ellos muertos. El riesgo era demasiado alto, el botín para algunos va a existir, pero lo que explica esto básicamente es una visión de mundo y una creencia que tiene que ver con la fe. ¿Ya? La fe y la razón está en este periodo absolutamente de la mano. El llamado va a ser a los caballeros del siglo, y Occidente se va a mover hacia Oriente. Y sí, la cruzada va a tener por una parte choque, esto es lo que es una melee, como se denomina, este choque entre los dos mundos, va a haber guerra, sí, las cruzadas van a tener momentos de guerra, pero principalmente lo que va a tener la cruzada es paz e intercambio. Y es más, el intercambio es evidente, es cosa de mirar a Occidente previo a la cruzada y posterior a la cruzada, porque el periodo posterior a la cruzada va a implicar cambios en el arte, cambios en las costumbres, cambios hasta en la dieta. O sea, Occidente se va a sofisticar con el contacto con Oriente. Oriente era mucho más sofisticado que Occidente. ¿Ya? Entonces comprendamos que las cruzadas van a implicar un intercambio, una sofisticación para, en el fondo, lo que es Occidente, que va a explicar
este cambio intelectual, por una parte, y artístico de lo que es el siglo XII. Esta visión que ya dijimos que Dios es lo primero, el hombre es lo segundo, el mundo es lo tercero, que evidentemente además va a concentrar su cosmología, podríamos decir, con la idea de Jerusalén como el centro del mundo. O sea, el espíritu de cruzada tiene que ver con esta visión de fe y de creencia. Y precisamente en este periodo, que es el siglo XII, van a haber grandes intelectuales, entre ellos, y vamos a ver que Leonor de Aquitania coexiste también y va a tener problemas cuando ella sea reina de Francia con Bernardo de Claraval. Bernardo de Claraval es el intelectual más importante de su tiempo. Bernardo va a ser el que además le va a dar el espaldarazo político durante el periodo de las cruzadas, tras la creación de la orden llamada los pobres caballeros de Cristo, que posteriormente van a ser conocidos como los Militi Dei, es decir, como los Militi Templi, los caballeros templarios, van a ser apoyados por Bernardo de Claraval. Pero Bernardo de Claraval no solamente va a apoyar la constitución de la Orden de los Templarios, sino que posteriormente vamos a ver que también, yo mencioné a Hildegarda de Bingen, Bernardo de Claraval va a ser el que va a apoyar a Hildegarda cuando ella tiene las visiones. Ella le va a escribir a Bernardo con una humildad importante y Bernardo va digamos, a sentir que estas visiones, porque las visiones de Hildegarda podían ser de Dios o podían ser del demonio, o sea, podían ser de cualquier cosa, pero básicamente Bernardo es el que va a apoyar también a Hildegarda como figura. Entonces, Bernardo además va a tener una visión del cristianismo bastante más humana, y esa humanidad del cristianismo va a tener que ver con enfatizar el culto a la Virgen María. O sea, podríamos decir que la aparición de la figura femenina dentro del cristianismo va a tener una importancia en el sentido también de esta humanización del cristianismo. El puente más amable hacia Dios es sin duda María, y esa visión de la teología de San Bernardo evidentemente también va a marcar la postura del siglo XII para con la mujer. Y eso en gran medida explica lo que Duby posteriormente identifica, cuántas mujeres importantes, cuántas intelectuales importantes hay en ese siglo XII. El siglo XII es un siglo donde el monacato, tanto masculino como femenino, es el centro de la intelectualidad. Y básicamente vamos a tener este último periodo de los intelectuales libres. En la visión del siglo XII, para ser intelectual, y por eso ya voy a volver inmediatamente a nuestra figura, se requería en la visión de Aristóteles, el filósofo, para ser tal, requería ocio. Ocio es tiempo libre para pensar. Y el propio Aristóteles consideraba que la intelectualidad era incompatible con el matrimonio, porque un hombre casado no tiene ocio. Entonces, esa idea de que para ser intelectual hay que dedicar la vida completa al pensamiento y no a la familia, va a ser algo que va a estar absolutamente ligado con el periodo, digamos, con la visión del mundo medieval. Entonces, para ser intelectual, o se era monje, o se era maestro libre, como el caso de Abelardo, y aquí está el drama de Abelardo y Eloísa, maestro libre que implicaba ser célibe. ¿Ya? Es más, en el siglo XII se van a crear las universidades, y las universidades, los alumnos pertenecían a un colegio, dentro de la universidad se agrupaban en estos colegios, los colegios nacen dentro de las universidades, que es literalmente, podríamos decir, el monasterio donde vivían los alumnos, y los alumnos tenían que tener categoría de célibes para poder considerarse estudiantes. Por lo tanto, el celibato, la idea del celibato tenía que ver con la intelectualidad. Es más, ese es el gran punto del por qué los sacerdotes hasta el día de hoy son célibes, pero hoy día uno podría sostener que ya no están dedicados necesariamente a la intelectualidad. Entonces, esta idea aristotélica es la que va a primar. Entonces, el siglo XII va a tener este ascenso, podríamos decir, intelectual a través de la creación de estas universidades, maestros y discípulos en busca de la verdad, y esa verdad es Dios. Entonces, hay una coherencia en la visión de mundo que considera que Dios es lo primero, y Dios es un Dios inteligente, Dios es el logos que ha creado el mundo con pesos y medidas, y esta representación de Dios con el compás, es decir, con pesos y medidas, creando el mundo, un mundo racional, que puede ser interpretado racionalmente por el hombre. El hombre tiene dos vías, la fe y la razón para llegar a Dios. Y por lo tanto, este siglo XII va a producir una intelectualidad
fundamental, que va a estar principalmente dentro de los monasterios, sí, y dentro de las universidades ahora también, que tienen también un concepto y una categoría clerical y un apoyo precisamente de parte de la iglesia. Y esto es lo que se conoce como este renacimiento del siglo XII. Un renacimiento que además se va a expresar con la idea de elevarse al cielo. También Leonor de Aquitania es contemporánea al Abad Sully. El Abad Sully es el que inventa literalmente el gótico en este mundo, en el fondo medieval, esta idea de alcanzar el cielo, no solamente intelectualmente, sino que la arquitectura se expresa como parte de esa comprensión del mundo y por lo tanto busca literalmente alcanzar el cielo. Esta es la abadía de Saint-Denis, que es la primera iglesia que es considerada gótico. Este es el ejemplo primario del gótico, siendo una abadía que todavía es románica, arco redondo, como pueden ver, va a elevarse con una nave por primera vez hacia el concepto de la ojiva, mirando hacia el cielo. Este es el periodo de las grandes catedrales, y por eso cuando Regine Pernoud, que tiene una biografía de Leonor de Aquitania, después ella escribe un libro que se llama La mujer en la época de las catedrales, también incluye un capítulo a Leonor de Aquitania. No hay libro medieval que trate de las mujeres que no incluya a nuestra figura. Y por lo tanto esta idea de alcanzar el cielo, esta visión unitaria del mundo, religiosa, por supuesto. La religión es parte esencial de este periodo. No se puede comprender el mundo medieval ni la mentalidad medieval si no tenemos en el corazón de la visión de mundo el concepto religioso y el concepto también de la salvación. Así que evidentemente aquí vemos cómo desde el románico se va avanzando hacia el gótico. Es un periodo de transición. Bueno, nuestro personaje la vamos a situar en lo que es Aquitania, ya precisamente aquí está la Aquitania en el marco de Francia, parte del sur de Francia, y Leonor va a nacer en la ciudad de Poitiers, que era un centro intelectual de gran avanzada, podríamos decir, y también artísticamente, una de las joyas del mundo románico es Poitiers, y ella va a nacer en el 1122, o sea, precisamente ya en estos cambios que se están implementando en el mundo, ya estamos en la época de las cruzadas, ya estamos en el fondo en el proceso de todos estos movimientos que se están expresando. Poitiers, un centro intelectual que todavía se manifiesta, esta es una de las joyas del románico, ¿ya? Que es Santa María la Grande, ¿no es cierto?, en la ciudad de Poitiers, con una sofisticación importante, porque siempre cuando mucha gente mira hacia el pasado, considera que el presente tiene más conocimiento, tiene más sofisticación, y la verdad es que si nosotros miramos hacia atrás en el tiempo y nos enfrentamos a un arte como este, nos damos cuenta que la sofisticación nuestra es bastante primitiva. ¿Ya? Esto implica un gran conocimiento, no solamente para lograr construir en lo ingenieril, podríamos decir, y en la arquitectura una, digamos, edificación como esta, sino que también en el entender que la belleza es una parte trascendental y que el arte es la forma de expresar de alguna forma esa verdad y esa sofisticación. Entonces, Santa María la Grande está absolutamente tejida, podríamos decir, por estos sobrerelieves de una belleza, y no solamente belleza, aquí podríamos decir una habilidad en lo que es la ornamentación, en lo que es la disciplina del sobrerelieve, o sea que no tiene nada que envidiarle a lo que es la escultura posterior. ¿Ya? Entonces, ¿por qué muestro esto? Porque quiero mostrar en los vestigios que vemos hoy día el nivel de sofisticación en que van a ser nuestro personaje. Poitiers y la Aquitania no era cualquier lugar. Este es el interior de Santa María la Grande. Los colores, digamos, la policromía. Sí, en una bóveda que todavía es románica, porque es redonda, no mira al cielo, porque estamos en proceso. De cambio, esta iglesia estaba desde antes. Ya esto corresponde en el fondo al siglo X, siglo XI, básicamente. Pero vemos como el arte, que es la expresión del pensamiento, muestra una intelectualidad fundamental en este lugar. Entonces, cuando vemos no solamente la arquitectura, la ornamentación, el interior, sino nos vamos a los vitrales,
el nivel de, digamos, de conocimientos que implica, no solamente para teñir el vidrio, sino que para hacer los vitrales, es algo que les va a costar incluso a los hombres del siglo XIX y siglo XX poder lograrlo y poder equiparar esos conocimientos que tenía este mundo medieval. Miren, por favor, aquí muestro algunos objetos de arte para que se empapen del nivel de sofisticación en que vamos a hacer nacer a nuestro personaje. El abuelo de Leonor de Aquitania, Guillermo IX, era trovador y por lo tanto era un amante de las artes, y eso se refleja en Poitiers. Específicamente Poitiers recoge este amor por las artes. El arte implica una sofisticación mayor y comprendamos que para eso generalmente ¿quién se preocupa del arte? Aquellos que han logrado comprender intelectualmente la importancia de este, y también aquellos que tienen la posición económica de poder tener resueltos sus otros problemas para poder dedicarse entonces también al arte. Entonces la corte de Poitiers era una corte no solo donde habían trovadores, donde había poesía, donde había intelectualidad, donde podríamos decir el vivir en Poitiers implicaba impregnarse de todas esas cosas. Dijimos que, es más, la propia, digamos, tumba de Leonor de Aquitania nos muestra a esta mujer, digamos, que tiene un temperamento claro, es cosa de ver la fisonomía, de eso la vamos a volver a ver al final, pero ella tiene un libro en la mano. Y evidentemente es esta cultura de la música, del arte, de los trovadores, lo que va a recibir Leonor desde, podríamos decir, la cuna. Con el solo hecho de existir en este ambiente, mucho entra por osmosis. Es más, cuando yo a veces hago clases, no sé, a padres para enseñarles cómo fomentar la lectura en sus hijos, y después de que hago las charlas, hay gente que se acerca y me dice, ¿cómo puedo hacer para que mi hijo lea? Y yo le digo, les pregunto, ¿tú lees? Y ellos me miran con cara de, ¿y eso qué tiene que ver? Bueno, si los padres no leen, los hijos tampoco. Si uno quiere que sean cultos los hijos, si los padres no son cultos, los hijos tampoco lo van a hacer. Y por lo tanto, en un ambiente culto, lo que se genera es cultura. Entonces, en Leonor de Aquitania van a ser en este ambiente. ¿Ya? Su padre, que era Guillermo X, o su abuelo era trovador, su padre era el duque de Aquitania, y su madre era Leonor de Châteauroux, ¿ya? Y de hecho vamos a ver que ella tenía un hermano, pero el hermano va a morir, y por estas circunstancias que, digamos, de la vida, Leonor va a terminar siendo la heredera de su padre. Heredera de un, digamos, no es un reino, sino que de un territorio, estamos hablando del feudalismo, y por lo tanto este era uno de los tantos señores feudales de lo que podíamos entender como Francia, pero digamos, un territorio tremendamente rico, poderoso, sofisticado, ¿ya? Y por lo tanto ella va a ser la heredera de digamos, ducado de Aquitania, ¿ya? Su padre, además, después de la muerte de su hermano, se va a ir como parte de, entendamos que el siglo XII desde de siempre, no solo cree en la verdad, no solo cree que Dios es lo más importante, el hombre es lo segundo, el hombre es lo tercero, digamos el mundo es lo tercero, sino que la creencia marca todo, y es la cristiandad en el medioevo, es una cristiandad móvil, es decir, cada ciudad dice tener alguna reliquia, el culto de las reliquias implica que en la vida del hombre medieval la gente se movía de un lugar a otro, y entendamos que las distancias en el mundo medieval eran las distancias a pie, con suerte a caballo, ¿ya? Pero era el moverse, era algo precario, algo difícil, y la gente peregrinaba de un lugar a otro en busca de las reliquias. Y así como Tierra Santa se convierte en un lugar de peregrinación, y entendamos que cuando nosotros pensamos en la cruzada, tenemos que pensar en la cruzada a pie, desde Francia, desde lo que hoy es Alemania, desde lo que hoy es Inglaterra, hasta Jerusalén, a pie, lo que se convierte inmediatamente en una gesta heroica de una cosa que, es más, nos sorprende. Si a nosotros nos dijera que nos tenemos que ir a pie de nuestra casa, no tengo idea, a Santiago Centro, voy a decir algo que son distancias, ya diríamos, me estás molestando, eso es algo que realmente es poco sensato. Bueno, las distancias cambiaron en el mundo con la revolución industrial, pero previo a la revolución industrial, las distancias en la historia completa fueron las distancias a pie o a caballo. ¿Ya? Entonces,
esta cristiandad móvil que peregrina a distintos lugares, van a encontrar, así como a Jerusalén, que nos parece increíble, uno de los lugares, hay muchos lugares de peregrinación, pero uno de los lugares importantes de peregrinación del mundo medieval va a ser Santiago de Compostela. Y el padre de Leonor de Aquitania, como muchas personas, va a hacer el Camino de Santiago. El Camino de Santiago es un camino que va a tener distintas entradas desde Francia, y los peregrinos que van a partir en distintos lugares van a ir avanzando en el territorio, y de hecho uno de los pasos del camino hacia Compostela pasa por Poitiers, como lo pueden ver, y desde ahí se engancha con el Camino de Santiago, y básicamente estas peregrinaciones tienen que ver con la creencia, que al hacer peregrinaciones uno gana los puntos, literalmente, para la otra vida, que es la vida más importante. Y por lo tanto, teniendo en cuenta que esa era la creencia, ir a pie a un lugar tan remoto y con los peligros del tiempo y los peligros de la época, sin las comodidades también que tenemos hoy día, porque aquí no había booking para hacer la reserva, ¿no es cierto?, sino que habían posadas en todos los caminos de peregrinación van a implicar un gran comercio, digamos, distintas cosas que van a estar dispuestas para los peregrinos, pero independiente de eso, la seguridad no estaba. Bueno, y precisamente el padre de Leonor va a hacer este camino, y en esta peregrinación a Santiago de Compostela, que en este periodo esta era la iglesia de Santiago de Compostela, porque la iglesia que hay hoy día es posterior, que básicamente la cantidad de peregrinos llegando a Santiago, y el Santiago de Compostela va a ser un lugar sagradísimo, porque se va a plantear que aquí, en este campo de estrellas, Compostela, se habrían encontrado los huesos precisamente del apóstol Santiago. Comprendamos que este es un periodo donde los huesos de los apóstoles van a ser una de las excusas para las peregrinaciones. Es más, no solamente Santiago de Compostela, que todavía existe como lugar de peregrinación, uno puede hacer el Camino de Santiago, alguna vez lo haremos con la Red Cultural. También había otros centros de peregrinación, si uno piensa, después vamos a hablar de Leonor de Aquitania vinculada a lo que es las Islas Británicas, pero en Escocia, precisamente en lo que hoy día es San Andrew, San Andrés, se va a plantear que ahí estaban los huesos del apóstol de Cristo, Andrés. Y las peregrinaciones van a ser instauradas ya por Malcolm y por Santa Margarita, básicamente Santa Margaret, que va a ser la que va a implementar o incrementar las peregrinaciones. Entonces, digamos que las reliquias que se tenían en distintos lugares, unas eran más importantes que otras, pero un apóstol de Cristo evidentemente es algo muy importante. Así que Guillermo X va a morir en esta peregrinación, y por lo tanto vamos a ver que Eleonor se va a convertir y va a tomar posesión de este reino, que digamos que era, digamos, de este inmenso ducado, ya que era Aquitania, y evidentemente la hacía eso, la convertía no solamente en lo que ya era una mujer bellísima, sino que una mujer políticamente importante y probablemente en la mejor carta matrimonial para quien quisiera poder. Y evidentemente eso va a implicar que va a poner sus ojos sobre ella el rey de Francia, que además va a quedar enamoradísimo de ella, o sea, era muy linda, y él va a estar absolutamente obnubilado por la belleza de Leonor de Aquitania. Ella tenía, se piensa, entre 15 y 16 años cuando se casa con Luis VII de Francia, y él era un año mayor que ella, así que eran un par de adolescentes. Y ahí ella se casa bastante entusiasmada, más que mal era el rey de Francia, y en términos del feudalismo, aunque su ducado era probablemente más rico que hasta el reino de Francia, per se era, digamos, podríamos decir, el territorio vasallo más importante de lo que era Francia, era el rey, o sea, esto era algo importante, convertirse en la reina de Francia no era algo menor. Así que este matrimonio es visto como una alianza también territorial en el sentido de la unidad del territorio francés como algo elemental. Está representado en múltiples, digamos, representaciones del periodo medieval. Aquí está la coronación de Eleonor como reina de Francia, vestida con la flor de lis. Y estas son las representaciones, obviamente, del periodo romántico, esta reinterpretación de la historia medieval, donde aparece el rey y la reina vestidos con la flor de lis, en el fondo arrodillados frente, evidentemente, a la iglesia. 8 años de matrimonio, después de 8 años de matrimonio, va a tener a su hija María, que va a ser una figura bien importante, también intelectual, lo que muestra que madres intelectuales generalmente generan hijas intelectuales. Ella va a ser posteriormente la condesa de Champagne, y posteriormente va a ser la llamada María de Francia,
y María de Francia va a ser la madre de los trovadores y de los romances medievales, va a ser la patrona de, digamos, de Chrétien de Troyes, entre otros personajes, y desde la ciudad de Poitiers, ya, perdón, de la ciudad, perdón, de la ciudad de Provence, porque generalmente se habla de las cortes de amor en Provence y la gente se imagina el sur de Francia, lo cual no es así. El sur de Francia es la Provence, pero al lado de París hay una pequeña ciudad que se llama Provence también, en francés. Esas son las cortes de amor de María de Francia. Ahí escribe María de Francia después los Laís. Así que María va a ser una intelectual igual que su madre. Así que van a ser de este matrimonio esta primera niñita, que es María, y que va a tener una importancia posterior. El rey, tremendamente enamorado de Leonor de Aquitania, que la encontraba fascinante. Leonor tenía varias posturas que incluso complicaban en algunos sentidos a la corte, pero aquí vemos representaciones de la época, mostrando al rey, digamos, de Francia, en este periodo. Estas son representaciones también, podríamos decir, de libros para niños, pero de comienzos del siglo XX. Y las tensiones entre Leonor y el rey van a aparecer. Más allá de que ella va a decir, ella literalmente, de que su marido era bastante poco agraciado en el sentido de ser entretenido, lo encontraba de alguien demasiado ligado al mundo de la religión, con un sentido de culpabilidad importante, en un mundo católico, aún no puritano, podríamos decir que el rey era bastante puritano. Es más, la visión más amplia, podríamos decir, frente al mundo y de aceptar una mayor libertad, venía desde Poitiers, desde Aquitania. Y de hecho, vamos a ver que Leonor va a apoyar el matrimonio de su hermana con un hombre que ya estaba casado, por lo tanto, este era un matrimonio legítimo, que era Raúl de Vermandois. Y de hecho, vamos a ver que el rey va a terminar en el fondo tomando medidas contra Vermandois, mandando a su hermano para atacar, y de hecho, este apoyo de parte de Leonor de Aquitania a este matrimonio, que era considerado algo no válido frente a Dios, va a encontrar ataques para Leonor de Aquitania en ese minuto, por una parte de Bernardo de Claraval, que era el hombre más importante intelectual de la época, y del propio Abad Suyer. El Abad Suyer era el que había construido en el fondo la abadía de Saint-Denis, el primero que crea el gótico. Entonces, evidentemente que no tener de su lado a Bernardo, y básicamente vamos a ver como el rey, con el reproche de parte de Bernardo a este apoyo, digamos, que atacaba la institución del matrimonio como tal, vamos a ver que el rey va a tomar postura primero un poco hacia la iglesia, pero estaba tan enamorado de su mujer, que básicamente no le va a dar la espalda, ¿ya? A pesar de que la iglesia consideraba que este apoyo este matrimonio no era algo válido. Aquí vemos a Leonor y al rey con la iglesia, evidentemente, como digamos, un gran apoyo. Pero se va a encontrar otra enemiga, que eso va a ser más complicado, ¿ya? Que va a ser la suegra. ¿Ya? La suegra era Adelaida de Saboya, y evidentemente que Leonor es una mujer de armas tomar, y los choques con los hombres, las mujeres lo sabemos lidiar bastante bien. Pero los choques contra las mujeres contra mujeres son algo complicado. Y esta situación le va a complicar, y básicamente esta relación con la suegra va a tener bastante mala suerte Leonor de Aquitania, porque ella va a ser una mujer muy fuerte, pero va a tener dos suegras, de esas que son como de antología, ¿ya? De esas que son como de la caricatura, ¿ya? Porque la mayoría de las mujeres queremos a nuestras suegras, yo particularmente a la mía la quiero mucho, y no tengo esos problemas, por el contrario, o sea, la considero extraordinaria, pero la verdad es que en la historia las mujeres que ostentan poder, que compiten por el poder del hijo, aquí podríamos decir que tiene algo de relación con el criar hijos de alguna manera mamones, podríamos decir en buen chileno, la va a hacer chocar primero con esta primera suegra. Y eso explica que cuando su marido, Luis VII, se va a la cruzada, Leonor decide acompañarla, ¿ya? Y esto al principio no va a ser bien visto por el propio rey. ¿Y por qué lo quiere acompañar? Se quiere arrancar de la suegra de todas maneras. O sea, que tú te vas a ir a la cruzada y me vas a dejar con tu madre, es algo que realmente Leonor no lo podía resistir.
Así que aquí tiene otra característica fundamental, no solo es una intelectual, no solo es una persona que podríamos decir más liberal en ciertas visiones del mundo, entendamos que no es liberal al nivel de hoy día, es una mujer del siglo XII que no podría entender el mundo como lo entendemos nosotros, pero sí tiene un mayor liberalismo en varias posturas, o sea, es una adelantada en ese sentido, pero además se va a embarcar en la segunda cruzada, o sea, va a subirse a un caballo y va a partir con su marido hacia la cruzada. ¿Ya? Y evidentemente esta es una cruzada después de que en el fondo todavía estamos en un periodo bastante complejo, se está perdiendo el reino latino de Jerusalén, digamos, la primera cruzada logró ocupar el reino latino se va a ir degenerando, la segunda cruzada está justo entre medio, de ahí se pierde, de ahí aparece la figura de Saladino, ¿no es cierto?, que va a venir a la generación siguiente, va a ser el hijo de Leonor de Aquitania quien va a ser parte de la tercera cruzada. Pero en esta segunda cruzada básicamente se iba en apoyo de un reino que estaba en degeneración. Y vamos a ver cómo Eleonor va a partir con su marido, aquí están las representaciones de Eleonor y de Luis VII, y liderando este grupo que va de parte del reino de Francia. Y ella, aunque el rey no quería que ella fuera, ella era de la representante, y más bien la representante, la dueña del territorio vasallo de Francia más importante, por lo tanto, sí le correspondía políticamente poder ir a la cruzada. Así que aquí iba a partir Eleonor a la cruzada y aquí van a aumentarse los problemas. Los problemas entonces tenían que ver con esta visión más libertina, por una parte, que tenía Eleonor respecto al matrimonio de su hermana y varias cosas más, que le van a granjear la enemistad de la madre de Luis VII y de la iglesia y de las estructuras, podríamos decir, del reino de Francia en general. Y aquí la situación se va a complicar aún más, porque cuando llegan precisamente a Antioquía, Leonor se va a encontrar con un tío de ella, que era en el fondo Raimundo de Poitiers, que les va a dar la bienvenida, y que parece que también era un hombre fabuloso. Las fuentes hablan de él como un intelectual. O sea, imagínense Leonor de Aquitania, que fue creada en el mundo intelectual, que a los 16 años se casa con este que tenía 17, que aunque era el rey de Francia, no era precisamente un intelectual, se va a vivir a París, donde la intelectualidad es menor que en Aquitania, y que se siente que le falta esos temas para conversar de cosas más elevadas. Y se encuentra con su tío, que además dicen que era fabuloso, comienzan a compartir tiempo, ella era preciosa, y es más, aquí las malas lenguas hablan de que habría habido algo más. Probablemente sí, ella no estaba enamorada de su marido, ella misma dice que era, digamos, era como haberse casado con un monje, en buen chileno lo encontraba aburrido, definitivamente, no tenía, digamos, el deseo carnal por él, y Raimundo de Poitiers va a llenar ese espacio que ella no había llenado en este periodo, así que aquí sí es verdad, sí es mentira, pueden ser en el fondo las dos anteriores, pero para efectos prácticos, si es verdad o es mentira, propio rey de Francia va a haber amenazado su matrimonio y su reputación con esto, y va a exigirle a Leonor de Aquitania salir en el fondo, de Antioquía. ¿Ya? Entonces aquí los rumores, básicamente son los rumores de la historia, no sabemos, es un secreto que va a llegar a la tumba, pero si me preguntan a mí, probablemente así, y aquí ya pensando como mujer, probablemente ella sí se entusiasmó, ¿por qué no? Ella tenía una visión, claro, era la reina, así que esto no podía, pero cuando el río suena, piedras trae, y básicamente algo tiene que haber sucedido aquí. De hecho, el matrimonio va a estar a punto de quebrarse cuando abandonan Antioquía, ella se quiere quedar, el rey le dice que por ningún motivo se va a quedar aquí y que por lo tanto se tiene que ir con él. Así que así va a partir de vuelta con el rey, digamos, con el rey, de vuelta, en el fondo iban a ir a Roma juntos, y aquí iban a tener que tener una mediación papal para poder afirmar el matrimonio. Ella va a prometer, en el fondo, ser fiel, y de hecho de esta reconciliación
con intermediarios externos, aquí podríamos decir, se fueron literalmente a juicio, podríamos decir en cierta forma, va a terminar teniendo una nueva hija, ya que va a ser, en el fondo, Alix, que va a ser la futura condesa de Blois, que van a ser en el 1151. Pero esta reconciliación no les va a durar tanto tiempo, ¿ya? Y vamos a dejar esta historia aquí para volver a tomar esta historia porque tengo que juntar las historias. Por otra parte, para poder juntar las historias, tengo que decir que tras la caída del Imperio Romano, se van a producir las invasiones digamos, digamos, a toda Europa. Van a caer estos grupos que son germanos, que no son cristianos, sobre los distintos terrenos. Y específicamente sobre Inglaterra, ahora vamos a hablar de Inglaterra, para poder construir la historia del que va a ser su gran amor, Enrique II, pero tengo que poder explicar esta situación. A Inglaterra, Inglaterra es una historia de invasiones. Primero van a ser los romanos, luego, tras la caída del Imperio Romano, van a ser tres grupos del mundo germano que vienen específicamente de Dinamarca, que son los anglos, los jutos y los sajones, que van a instaurar lo que va a ser los reinos de la Inglaterra anglosajona. Y estos reinos, Bernicia, Deria, van a ir constituyéndose finalmente en lo que va a ser Northumbria, reinos importantes como va a ser, aquí va a ir surgiendo el reino de Wessex, ya que van a ir en el fondo creando los reinos anglosajones, esta cultura germana bélica. Pero estos reinos anglosajones que se van a sentar como los dueños de Inglaterra, desde el siglo VIII, específicamente desde el año 793 en adelante, van a ser invadidos nuevamente, en la historia de invasiones, romanos primero, anglos, jutos y sajones segundo, ahora por los vikingos. Y los vikingos van a asediar las Islas Británicas por 200 años, desde el 793 hasta el siglo X, básicamente. Ya, o sea, va a ser una historia continua y permanente de invasiones y de saqueo y de asentamientos, porque los vikingos van a terminar asentándose en el norte de Inglaterra, donde va a primar la ley danesa. Y los vikingos van a asaltar esos territorios y va a ser desde el reino de Wessex, donde Alfred the Great, Alfredo el Grande, va a detener a los vikingos a través de la ocupación del territorio, fundando burgs, fundando ciudades, ¿ya? Estas fortificaciones que van a ir haciéndole collera, podríamos decir, a los vikingos. Pero finalmente, a pesar de que los británicos van a luchar contra los vikingos en forma constante y permanente, vamos a ver que no se van a salvar nunca de los vikingos. El último rey anglosajón es Eduardo el Confesor. Y como dice su nombre, Eduardo el Confesor quería ser cura. Pero se van a morir sus hermanos, él no era el heredero, y por lo tanto Eduardo el Confesor va a terminar siendo rey. Ahora, hay que comprender que en algún minuto justo previo a Eduardo el Confesor, el padre de Eduardo el Confesor va a ser usurpado de su reino, porque va a ser invadido por digamos, un momento vikingo nuevamente, donde el rey de Dinamarca, Noruega, va a terminar siendo el rey de Inglaterra también, bajo el reinado de Knut the Great. Y por lo tanto, Eduardo el Confesor, que su madre era Emma de Normandía, van a huir la familia real a Normandía. Y por lo tanto él se va a criar en Normandía, y en Normandía él le va a prometer a su primo, que era en el fondo Guillermo, que era el hijo de su tío, de Roberto de Normandía, pero era el hijo ilegítimo, o sea, era llamado Guillermo el Bastardo. Crecieron juntos, eran amigos. O sea, cuando posteriormente Eduardo es rey, le promete a su primo que él va a ser su sucesor. Y eso explica la última invasión exitosa de la isla británica, de las Islas Británicas. Básicamente esta invasión que plantea el mismo Churchill cuando están siendo amenazados para ser invadidos por los nazis, nuevamente grupos germanos, siempre los germanos son los que invaden la isla británica, y Churchill dice, en el 1066 fue la última invasión exitosa de esta isla, y nadie nos va a invadir, y no los invadieron. Pero en el año 1066, Guillermo, duque de Normandía, que decide invadir Inglaterra. ¿Por qué? Porque cuando muere Eduardo el Confesor, que era este primo, pareciera ser, se dice, que habría cambiado de opinión y que había nombrado a el señor anglosajón más importante, que se llama Harold Godwinson, para que fuera el rey de Inglaterra. Y cuando Guillermo se entera de esto, decide tomar lo que era suyo. La promesa era clara, yo era el heredero.
Pero aquí es bien importante porque los británicos no se salvaron nunca de los vikingos, porque los normandos, básicamente, estos hombres del norte, eran vikingos que se habían asentado en el norte de Francia y se habían afrancesado. Así que en el 1066, cuando Guillermo el bastardo, duque de Normandía, decide invadir Inglaterra, básicamente el triunfo vikingo finalmente sobre Inglaterra. Y así en el 1066 va a ganar la batalla de Hastings. Harold Godwinson, que era este señor que había tomado el trono, muere en el campo de batalla y Guillermo va a avanzar sobre Londres, la capital del reino anglosajón era en el fondo Winchester, que era la capital del reino de Wessex, y básicamente lo que hace Guillermo es cambiar la capital de Wessex, o sea, de Winchester, a Londres, a Londinium, que era una ciudad romana. Y aquí, el 25 de diciembre del 1066, se va a coronar rey de Inglaterra. Y se inicia la conquista normanda de Inglaterra. Y básicamente comprendamos que los normandos son una sola rama, que sí, se va a tener una decisión, que eso es lo que quiero explicar para poder explicar por qué Enrique II llega a ser rey de Inglaterra. Entonces, vamos a tener por una parte Guillermo el Conquistador, que es Guillermo I, lo va a suceder su hijo, que es Guillermo II, o conocido como William Rufus, y a la muerte misteriosa de William Rufus, lo va a suceder su hermano, que es Enrique I. Y aquí se produce esta decisión, porque lo explico en corto y después le voy a mostrar las imágenes. Enrique I tiene dos hijos, William y Matilda, pero William muere, y por lo tanto Enrique pide a los señores que reconozcan a Matilda como la próxima heredera. Y aquí va a haber una guerra civil, porque vamos a ver que aquí aparece Stephen, que es el primo de Matilda, que va a pelear contra Matilda, una guerra civil. Y de esta guerra civil se va a producir que Stephen va a ser rey, sí, pero a la muerte de Stephen es el hijo de Matilda el que se va a convertir en rey. Y aquí es importante porque Matilda, que aparece Empress, lo voy a explicar al tiro, se había casado con el emperador y por eso ella era emperatriz del Sacro Imperio Romano Germánico, iba a quedar viuda. Y tras ser viuda, se va a casar con Geoffrey de Anjou, que era Geoffrey Plantagenet, ¿ya? Y por eso Enrique II es el primer Plantagenet. Entonces, tenemos que a la muerte de Guillermo el Conquistador va a asumir William Rufus. Y William Rufus va a ser misteriosamente en una cacería muerto, lo que probablemente se piensa que su propio hermano, que se va a convertir en rey, lo habría muerto. Es muy probable, ¿ya? La política hace esas cosas, ¿ya? No nos impresiona ahora que los políticos sean un poco chuecos. Siempre en la historia la ambición por el poder ha hecho hacer cosas que no son éticamente correctas, digamos, en la historia de ayer y hoy. Entonces, William Rufus va a ser muerto, Enrique I se va a convertir en rey. Enrique I se va a casar con Matilda de Escocia, y este matrimonio va a generar dos hijos, uno que es William, que es, digamos, el heredero, y otro que es Matilda, mujer. Pero William va a morir en una tragedia, ya que se conoce como la tragedia del barco blanco. Habían ido al continente, habían ido a Francia, entendamos que los vínculos con Normandía eran profundos, era el duque de Normandía y por lo tanto eran cercanos, y habían ido a Francia y en el Canal de la Mancha, de vuelta, parece que había una fiesta en los barcos, que habían tomado de más, el barco chocó con algo y se hundió y estaban borrachos y el heredero al trono se murió. ¿Ya? Así que en esta tragedia del White Ship, efectivamente el único hombre, digamos, de la familia va a morir. Y es en ese minuto en que Enrique I trata de convencer a los señores de que respeten a Matilda como la heredera. Y de hecho Matilda, que había sido preparada para casarse bien, se había casado muy bien, se había casado con Enrique V, que era el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, y básicamente ella posteriormente va a quedar viuda, pero va a ser conocida siempre como emperatriz Matilda. Los señores van a reconocer a Matilda como heredera, pero ella posteriormente, vamos a ver que Enrique I está muy preocupado de que Matilda tiene que engendrar hijos, porque él no siente que a través de Matilda el trono está firme, es necesario que haya un hijo hombre, y por lo tanto vuelve a proponer para que Matilda se vuelva a casar, y la va a casar
con Geoffrey Plantagenet, que era menor que ella, pero parece que era fantástico, porque además Enrique II también parece que era muy buen mozo, así que probablemente Geoffrey Plantagenet también lo era, y se casa con este Geoffrey Plantagenet y se va a dedicar a tener hijos, y su primer hijo va a ser Enrique II. ¿Ya? Ahora ella está teniendo a sus hijos cuando básicamente su padre se muere, y se produce en el fondo la necesidad de la sucesión, y su primo, Matilde está en Francia, su primo Stephen termina tomándose el poder. Así que aquí va a haber una guerra civil en Inglaterra entre Stephen y Matilda. Stephen va a gobernar un tiempo porque Matilda estaba teniendo niños, no podía venirse en forma inmediata, pero finalmente Matilda decide recuperar lo que es suyo contra Stephen. Varios señores deciden apoyar a Matilda, y de hecho entre los que la apoyan está el Earl of Gloucester, ya que va a decidir planear el desembarco de Matilda, ¿ya? Para que ella venga a tomar lo que es suyo. Así que Matilda va a llegar a Inglaterra, va a pelear una guerra, va a ganar, digamos, ampliamente, va a terminar tomando preso a Stephen. Aquí está la mujer de Stephen en una representación, digamos, del siglo XIX, rogándole a Matilda. Aquí vemos una representación incluso posterior, donde está rogándole, en el fondo, esta es una representación del siglo XVIII, probablemente la otra del XIX, pero de la usanza aquí, es como anterior, rogándole que por favor libere a su marido. Pero Matilda no lo va a hacer, y Matilda ya está lista para ser reconocida. En Inglaterra no había ley sálica, así que ella podía ser reina de Inglaterra, y en el momento en que esta emperatriz tenía que convertirse en reina, algo va a suceder. ¿Ya? Algunos autores, en particular, aquí vemos a Elizabeth Norton, que escribe esta obra que se llama She-Wolf, ¿ya? Y She-Wolf es este concepto de las mujeres, el temor del mundo medieval para el poder político en manos de las mujeres. ¿Ya? Y efectivamente vamos a ver que Matilda, de hecho, era nieta digamos, de Guillermo el Conquistador, y debía haber sido la reina. Sin embargo, aquí se van a dar vuelta, finalmente se va a liberar a Stephen, ella va a terminar huyendo. Esta es una huida que va a ser espectacular. O sea, la vida de Matilda es una vida tremendamente aventurera, ¿no es cierto? En muchos sentidos. Esta es la huida de Matilda, y finalmente ella no se va a convertir en reina, va a enfrentarse a la guerra civil con Stephen, pero podríamos decir, va a perder la batalla, pero va a ganar la guerra. Y va a ganar la guerra porque básicamente se va a establecer a través de un tratado que Matilda no va a ser reina, va a ser Stephen, el primo. El primo va a ser el rey. Pero a la muerte de Stephen, los hijos de Stephen no van a ser reyes, sino que el hijo de Matilda se va a convertir en el rey de Inglaterra. Y este es el origen de los normandos, son normandos, pero que se conocen de aquí en adelante como los Plantagenet. ¿Ya? Los Plantagenet van a gobernar todo el periodo medieval, el periodo del alto medioevo en Inglaterra. Van a mantenerse incluso hasta, digamos, el periodo de la llamada Guerra de las Dos Rosas, es entre dos ramas de los Plantagenet, y finalmente el último Plantagenet que va a gobernar va a ser Ricardo III, que va a morir en el campo de batalla, en la batalla de Bosworth, donde va a ser derrotado por una línea menor de los Lancaster, que era, en el fondo, que va a generar una nueva dinastía que van a ser los Tudors. O sea, los Plantagenet en la casa gobernante de Inglaterra durante todo el periodo medieval hasta Enrique VII, que es el primer Tudor. Y los Tudors van a ser Enrique VII, Enrique VIII, María Tudor, Eduardo primero, Eduardo, son los tres hijos de Enrique VIII, hasta Isabel I, y luego van a venir los Estuardos. Y los Estuardos van a gobernar hasta la reina Ana, y ahí van a venir los Hannover, y finalmente los Saxo-Coburgo-Gotha, que son los que gobiernan hoy día, que son los mismos, solamente que después de la Primera Guerra Mundial decidieron cambiarse el nombre. Saxo-Coburgo-Gotha sonaba muy alemán, y por lo tanto se van a cambiar a Windsor. ¿Ya? Pero esa es la historia, digamos, de la monarquía en el Reino Unido. Pero aquí se van a iniciar esta rama segunda, aquí los Plantagenet. Así que aquí tenemos a Enrique II, y básicamente aquí está nuestra figura, pues Leonor de Aquitania va a aparecer en esta historia. Así que efectivamente vamos a tener que a la muerte de Stephen va a ser la figura de Enrique II,
el que se va a convertir en el rey. Pero ya era el que iba a ser el rey, porque de hecho con Leonor de Aquitania se habían conocido antes, se había conocido incluso cuando ella era reina de Francia, se habían conocido, entendamos que es un Plantagenet, hijo de Anjou, por lo tanto vivían en Francia. El propio Enrique II hablaba francés, y vamos a ver que la corte británica, desde los normandos, Guillermo el Conquistador también hablaba francés, ¿ya? Era duque de Normandía, y la corte británica y los normandos en general van a hablar francés en Inglaterra. Es más, Inglaterra antes de eso hablaba anglo-saxon, y el anglo-saxon es un idioma tremendamente germano, ¿ya? Y por lo tanto, con la invasión del mundo francés, va a ser lo que va a ser el idioma, la incorporación del francés sobre el anglosajón, va a crear el inglés. Entonces, Enrique II era fabuloso. Y ahí ya se había conocido y probablemente Leonor lo había encontrado buen mozo. Leonor va a conseguir, de hecho, después de que se había reconciliado con su marido, a través del Papa, ya habían tenido esta hija, finalmente ella va a huir un argumento en contra de su matrimonio, planteando que el matrimonio no es válido por ser consanguíneo, y a pesar de que la consanguinidad era bastante lejana, finalmente probablemente por esta actitud que le consideraba la iglesia licenciosa, a la reina la consideraban una mala influencia y probablemente también por influencia de la propia suegra, se logró anular el matrimonio. Cosa que para Eleonor de Aquitania fue muy conveniente, pero lo más dramático es que esto fue en el fondo, digamos, en el mes de marzo, y en el mes de mayo, Eleonor de Aquitania aparecía, en el fondo, casándose con Ricardo, digamos, con Enrique II, que todavía no era rey, pero que se convierte posteriormente y rápidamente en rey de Inglaterra. Así que este matrimonio, que evidentemente complicó la situación entre Francia e Inglaterra, porque ella va a pasar de ser la reina de Francia ahora a ser la reina de Inglaterra. Y uno diría, ¿y qué importa eso? Bueno, eso importa porque ella era precisamente la vasalla más importante de Francia. Y esto va a implicar que este matrimonio con ahora Enrique II, convertido en rey, va a generar lo que va a ser conocido como el Imperio Angevino. Y el Imperio Angevino va a ser, evidentemente, todo lo que es, en el fondo, Inglaterra. Ya Gales todavía no está conquistado, en parte, el sur de Gales sí, hay una presencia desde este periodo, pero el norte de Gales va a ser conquistado posteriormente por los Plantagenets siguientes, ¿ya? Va a incorporarse en este periodo también lo que es Irlanda, porque precisamente en este minuto, con Enrique II y Eleonor de Aquitania en el trono, cuando en el fondo Darnmaid, que era el rey de Leinster, se ve amenazado y le va a pedir ayuda a Inglaterra, y se inicia la conquista anglo-normanda de Inglaterra. Pero por matrimonio, todo lo que era en el fondo la Aquitania también se incorporaba a esto, y a esto sumémosle lo que era Normandía. ¿Ya? Recordemos que esto era parte, los normandos son los que habían invadido Inglaterra, y por lo tanto este vínculo era importante. El Imperio Angevino es literalmente Inglaterra, Irlanda, y la mitad, más de la mitad de Francia estaba en manos de esta unidad. Y vamos a ver que Enrique II y Leonor de Aquitania no solamente hablaban francés, ese era el idioma que hablaban cuando estaban en Francia y cuando estaban en Inglaterra. La corte inglesa hablaba francés, sino que básicamente se van a instalar y van a gobernar la mayor parte del tiempo desde Francia, específicamente desde Chinon. ¿Ya? Y por lo tanto, este matrimonio, que evidentemente, bueno, Enrique era menor que Leonor, pero Leonor era muy linda y él va a quedar muy obsesionado por ella, va a estar muy contento en un comienzo, pero aquí la pobre Leonor, no se nos puede olvidar, que había tratado de escapar de la otra suegra, se va a encontrar con una suegra más poderosa. La suegra es Matilda, esa Matilda que había luchado una guerra, que había cruzado el Canal de la Mancha, que había peleado la guerra civil para hacerse el trono, que había escapado, que había tomado medidas duras. Esta es la suegra que va a tomar ahora Eleonor de Aquitania, que también es una mujer de armas tomar. Por lo tanto, dos mujeres de temperamento inmensamente fuerte se van a encontrar. Y efectivamente, Enrique II va a ser inmensamente apegado a su madre. Una combinación bastante compleja. Entonces aquí vemos representaciones de Leonor y Enrique y se va a generar en el fondo esta casa que va a ser el Imperio Angevino. Y aquí está Chinon,
desde donde gobernaban, y efectivamente vamos a ver que Enrique II va a tener una característica bien importante, porque le gustaba concentrar el poder, es más, le gustaba tener el poder en sus manos, va a ser un rey inmensamente mediático, en un periodo en que no hay, podríamos decir, opinión pública como tal, porque no hay medios de comunicación social como los entendemos hoy día, pero él va a hacer cosas para ganarse la opinión pública. ¿Ya? Entonces, es un hombre mediático sin más media, pero va a ser un hombre inmensamente mediático. Y para controlar y tener el poder, lo que va a hacer es empezar a poner a sus amigos, para que vean que esto es parte de la política, poner a los amigos en los cargos para multiplicar los ojos, digamos, en la presencia. Comprendamos que es interesante ver esto porque ya desde Guillermo el Conquistador va a establecer un sistema de vasallaje distinto. El vasallaje que existía antes era, en el fondo, un señor le establecía vasallaje contra un sobreseñor, y ese a su vez sobre otro sobreseñor, y el señor que estaba por sobre todos los señores finalmente era el rey, y por lo tanto era una pirámide, podríamos decir, como en cascada. ¿Ya? Pero lo que hace Guillermo el Conquistador ya, y lo hace en Inglaterra, en la conquista normanda, y por lo tanto va a haber un estilo en Inglaterra muy particular, es saltarse esas cascadas y establecer los vínculos directos, ¿ya? El vasallaje absolutamente directo, controlar y dominar el poder. Guillermo el Conquistador también va a hacer el Domesday Book, que es un libro donde hace un catastro de todos los bienes del reino para cobrar los impuestos. ¿Ya? Y por lo tanto, el poder se va a centralizar de un modo muy particular en Inglaterra. Y Enrique II va a mantener eso, y solo que va a empezar a también inmiscuirse en los nombramientos de la iglesia, a tratar de controlar a la iglesia. Y en esto va a tener un cercano muy importante que va a ser Thomas Becket, y Thomas Becket trabajaba con el rey, y él va a conseguir que a Thomas Becket se lo nombre en el fondo arzobispo de Canterbury, era su amigo, súper amigo, puesto ahora en el arzobispado de Canterbury, el control de la iglesia estaba en sus manos. Pero Thomas Becket, cuando se hace arzobispo, va a decidir empezar a ser contrario al rey, a defender, a encontrar su vocación en la iglesia, y va a empezar a defender a la iglesia en contra del rey. Y el rey lo va a empezar a pasar bastante mal. ¿Ya? Y esto va a implicar que el rey en una conversación dijese, ay, lo mataría a este desgraciado que me está haciendo tantos problemas. Y un par de caballeros van a tomar esto literal y van a ir a la catedral de Canterbury, y cuando Thomas Becket, que era el arzobispo, está rezando en una capilla, lo van a asesinar adentro de la catedral. Ese es el famoso asesinato en la catedral. Y esto va a implicar que la opinión pública no esté a favor de Enrique II. Enrique II quería acumular el poder, y Leonor de Aquitania quería tener poder, pero el gran problema de Leonor de Aquitania es que Leonor de Aquitania estaba muy preocupada teniendo a sus hijos, ¿ya? Y por lo tanto, en la medida que los hijos van creciendo, ella va tratando de que el padre comparta el poder con sus hijos, pero el padre definitivamente no lo hace. El padre estaba obsesionado con el poder, y esta situación en el fondo también lo hacía en alguna medida impopular. Van a tener varios hijos, ¿ya? De hecho, para ser específico, van a tener 8 hijos, varios hijos hombres, acuérdense lo que ella decía, la pasión, ¿ya? William, después va a tener a Henry, después, ay, se me achicó, se me agrandó, ahí, va a tener a Henry, va a tener a Ricardo, que era su favorito, el favorito de Leonor de Aquitania, aquí tienen a Matilda, a Geoffrey, ¿ya? A Leonor, a Joana, que esa va a ser la Leonor posteriormente de Castilla, y a Juan. Juan es el más chico y es el que la reina, vamos a ver, que aprecia menos. Juan era el favorito de su padre, ¿ya? Ricardo era el favorito de su madre. Ahora, los problemas con Enrique II no van a tener solamente que ver con el poder, ¿ya? Ella va a estar muy enamorada de su marido, como podemos ver, va a tener varios hijos, la pasión va a ser algo importante en esta relación. El marido es el que ostenta el poder, la suegra de alguna manera se mete entre medio, que va a ser bastante complicada, y ella va a estar en el fondo vista como aquella que tiene que simplemente tener los hijos. ¿Ya? Pero la situación se va a ir complicando en la medida en que ella empieza a perder su lozanía. Enrique II va a empezar a poner sus ojos sobre otras mujeres.
y esto Leonor de Aquitania no lo va a tolerar. Esto va a ser algo que ella no va a aceptar, y básicamente se le sabe que Enrique II tenía varias amantes, pero el problema se va a poner serio cuando decide tomar a un amante en particular, que va a tenerla, incluso la va a llevar a vivir adentro de la corte, que es la llamada Fair Rosamond, ¿ya? Y la querida, en el fondo, o justa y buena Rosamunda, va a ser mucho más joven que Leonor de Aquitania, y por lo tanto vamos a ver que Leonor va a estar tremendamente complicada. Es más, el siglo XIX, aquí vemos este cuadro de Waterhouse, nos muestra a la fair y bella Rosamund, esperando a su amado Enrique, ya el rey, y entre las cortinas se asoma Eleonor de Aquitania, que ya no es tan bonita porque en el fondo ha ido perdiendo su lozanía, y la rabia de alguna manera que va creciendo. El siglo XIX atribuye, porque efectivamente Fair Rosamund va a terminar muriendo en causas bastante misteriosas, y se plantea que es probable que la propia Leonor la haya muerto, y esto hace esta construcción de esta historia de Fair Rosamund, que va a ser tan ilustrada durante el siglo XIX, esta joven, linda, preciosa, esta reina perversa, podríamos decir, políticamente poderosa, que va a terminar matando a esta, digamos, a esta jovencita, ¿ya? Pero la verdad es que no sabemos si efectivamente le habría dado muerte, pero obviamente que aquí la rabia no, no la puedo negar, porque evidentemente el sentimiento del abandono, y sobre todo el que te voten, pero que te voten por alguien más joven y más linda, debe dar una rabia absolutamente inmensa. Así que si me preguntan a mí, así como el siglo XIX se pone a favor de Fair Rosamund, y que todos los artistas, aquí está mi Edward Burne-Jones, muestran en el fondo a la mala Leonor de Aquitania, yo me pongo de parte de Eleonor. Así que aquí vemos Dante Gabriel Rossetti, que va a pintar a la Fair Rosamund, ya va a usar alguna de sus, a esta niña Miller, que era una de las tantas prostitutas que eran en el fondo sus musas, ¿ya? Pero aquí vemos cómo también Evelyn de Morgan pinta lo mismo, a Eleonor de Aquitania con Fair Rosamund. Fair Rosamund va a ser un gran ícono en el siglo XIX, y aquí vemos a la Fair Rosamund a los pies, rogándole a Eleonor, y aquí además está el rey con Eleonor, un poco la idea cristiana, en fin, está presente. Y esta es una foto de un fotógrafo victoriano muy importante, Lewis Carroll. Sí, Lewis Carroll es el fotógrafo victoriano, probablemente uno de los más importantes. Y aparte de ser fotógrafo, sí, en 1865 escribió Alice in the Wonderland. Básicamente, el autor de Alicia en el País de las Maravillas, en su tiempo era más conocido por ser un famoso fotógrafo que por ser un escritor. Y aquí vemos esta foto de estas niñas que están representando a Fair Rosamund a los pies de la reina y perversa y mala Eleonor de Aquitania. Y esto va a implicar que, sintiéndose humillada, Eleonor va a decidir pasar sus tiempos en Poitiers. Ella va a volver a establecerse como reina, y es más, como el imperio angevino tenía tantos territorios, va a dejar a Enrique en Inglaterra, y ella se va a ir a Poitiers, y aquí en Poitiers va a ser la representante, podríamos decir, va a gobernar. Va a tener, por primera vez, no va a tener al marido con la amante, por una parte que le producía un horror espantoso, y no va a tener a la suegra, que tiene que haber sido realmente horroroso. Y aquí en Poitiers, ella va a dedicarse a gobernar políticamente, a practicar el poder político, y no solo el poder político, sino que digamos, a desarrollar toda un área en relación a las artes. ¿Ya? Este es el momento de los trovadores, de las llamadas cortes de amor, ya que es esta idea que se le atribuye a Leonor de Aquitania haber establecido estas cortes donde ella incluso hacía justicia. Pero las cortes de amor tienen relación con los poetas, con la creación literaria, no solamente con cortes reales, de juicios reales frente, así como la doctora Pollock. No, 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 esto es algo muy distinto. Esto es, digamos, el arte, el concepto del amor prohibido, las cortes de amor y los romances que van a surgir apoyados con este mecenazgo hacia los poetas, va a tener que ver con este concepto del amor platónico que inspira al poeta, ¿ya? Entonces, aquí vemos cómo se representa en todo este periodo, y estos son obras, digamos, de arte, donde la música, el arte va a estar presente. Y Eleonor va a ser patrona de poetas. Es más, se piensa que
Eleonor habría sido la patrona de, entre otros, Tomás de Inglaterra. Y Tomás de Inglaterra es uno de los primeros autores que va a hacer de la primera parte de la creación de la leyenda de Tristán e Isolda. Y Tristán e Isolda tiene este componente de ese amor prohibido, que además se convierte en carnal, y se convierte en carnal no por culpa de los amantes, sino que por culpa del destino. Los amantes bebieron una pócima de amor por casualidad y terminan siendo amantes. Entonces, básicamente, este concepto del amor platónico, el amor prohibido, que inspira el alma de los poetas y del arte. O sea, aquí es un periodo de arte, de música, de tapices, ¿ya? Que están representados en torno a esta figura, la corte de Leonor de Aquitania. Esta corte, recordemos, esta nieta de trovador, evidentemente criada en un mundo de trovadores, va a ser quien va a ensalzar el arte, ¿ya? Y la poética. O sea, la música de la corte de Leonor de Aquitania, de la corte, digamos, de lo que es esta Aquitania, este Poitiers, va a ser una música mejor al resto. Entonces aquí vemos este concepto de los amores prohibidos que evidentemente tejen muchas historias, entre ellas también considerando a Tomás de Inglaterra, su hija posteriormente, María, va a ser la patrona de Chrétien de Troyes, pero ella sería la patrona de Tomás de Inglaterra, y por lo tanto esta historia, y aquí vemos a Edward Blair Leighton con la historia de Tristán e Isolda. Ahí está la reina Isolda, en el fondo que es la reina de Irlanda, con su amante, Tristán. Y Tristán no solo es el mejor caballero, sino que también es músico, muestra parte de esta historia. Ahora, Eleonor en esta circunstancia, y ya habiendo comenzado a crecer sus hijos, va a insistir en que el padre tiene que compartir el poder con los hijos, ¿ya? Y esto va a hacer que efectivamente insista al padre de que considere a su hijo mayor, en este caso ya era Enrique, porque había muerto el primero, que era en el fondo Enrique, convirtiéndolo en otro rey. Si nosotros vemos esta ilustración, aquí está la coronación de Enrique. Enrique, Enrique II no ha muerto, y aquí vemos esta representación donde hay dos reyes. Se supone que son correyes, y que la intención en el fondo, de Enrique II es compartir el poder con este joven rey. Entonces se va a hablar del rey Enrique y del joven rey, ¿ya? Pero básicamente, a pesar de que lo nombra, no comparte el poder, ¿ya? Y esto va a implicar que finalmente, con las rabias acumuladas, habiendo tenido en sus manos el poder político en Poitiers y comprendiendo y tomando los sabores de lo que es el poder político, una mujer que ya es madura, una mujer que ya ha crecido, que ya ha decidido dejar de lado muchas cosas y que ahora se siente con una sabiduría para poder gobernar, va a tratar de, digamos, de hacer un plot, de complotar, junto con sus hijos, y de hecho se va a acercar hasta el rey de Francia para pedirle ayuda, o sea, a su ex marido. Ya, su marido ya se había vuelto a casar, así que ahora podían conversar como amigos, y va a usar a sus hijos para complotar, para tomarse el poder de Inglaterra. Así que precisamente aquí vemos a Eleonor con sus hijos, partiendo en el fondo a intentar tomar el poder. Aquí va a haber una serie de escaramuzas. Aquí está hablando con los hijos, ¿ya? Y vamos a ver que dentro de los hijos Ricardo se va a cuadrar en forma inmediata, era el más cercano, eran los ojos de la madre, definitivamente, pero otros como Juan, y esa es la razón por qué ella no quiere tanto a Juan, Juan era muy cercano al padre, y por lo tanto ella lo encontraba un inútil, ¿ya? Y así lo va a hacer ver. Es más, el pobre Juan, que había sido llamado Juan sin tierra, porque cuando habían repartido parte del poder, y el poder territorial y político lo habían dejado sin tierra, y posteriormente lo van a nombrar señor de Irlanda, Lord Ibernia, ¿ya? Que Irlanda eran los territorios que nadie quería. O sea, Juan también tenía esa rabia respecto a la madre, ¿ya? Y este favor, en el fondo, por el padre. Y esto va a dividir a la familia, y la propia Eleonor va a ser la que va a llevar y va a mover estas acciones. Ahora, vamos a ver que Enrique se va a ver bastante amenazado, y Enrique va a tener un gran problema. No tiene apoyo popular, porque después de la muerte, y eso también lo sabía Leonor, después de la muerte de Thomas Becket, era considerado un rey injusto, un rey que había cometido un asesinato a alguien que además va a ser elevado a la categoría de santo de la Iglesia Católica, San Thomas Becket. Y por lo tanto, vamos a ver que Enrique, teniendo en cuenta
y con una movida magistral de la opinión pública, va a decidir reconciliarse con el pueblo y con la iglesia. Y va a decidir mostrarse públicamente arrepentido, va a ser una peregrinación de rodillas, y es más, va a llegar prácticamente desnudo, haciendo una peregrinación de rodillas, con las rodillas sangrando, va a pasar por los pueblos y todos lo van a ver con su arrepentimiento, y va a llegar a la catedral de Canterbury y se va a poner a los pies del arzobispo de Canterbury, pidiéndole perdón de rodillas por este, digamos, este crimen que se había cometido, no por él, sino que diciendo, yo no supe, pero se cometió en mi nombre, por lo tanto yo debo pedir perdón. Y le van a creer. Y efectivamente le van a creer, esta es la acción de publicidad más grande, y aquí es donde uno tiene que tener claro que los políticos siempre lo hacen con una puntada, digamos, con el hilo puesto en la aguja. Y precisamente el hilo puesto en la aguja tenía que ver con tener el poder para poder hacerle frente a Leonor, a quien conocía muy bien y sabía que era tremendamente hábil, y poder en el fondo enfrentarse. Y además va a mostrar nuevamente su grandeza, porque los ejércitos, frente a la opinión pública, los ejércitos de Enrique van a ganar a Leonor. Enrique va a juntarse con sus hijos y nuevamente va a hacer una acción de perdón, va a perdonar a los hijos, pero no va a perdonar a Eleonor. Y por lo tanto, la parte siguiente de la vida de Eleonor va a ser estar cautiva. ¿Ya? Esto, como dice la Alison Weir, que escribe novela, es como novela histórica, sí, la Alison Weir es, en el fondo, no es una historiadora como tal, digamos, de rigor, pero es entretenida. Escribe esta reina cautiva, ¿ya? Y aquí también vemos esta otra novela, ya que se llama The Devil's Brood, ya que son los últimos días del tempestuoso matrimonio de Enrique II y Eleonor de Aquitania. Así que efectivamente aquí está la reconciliación con los hermanos. Ricardo va a estar tremendamente molesto, ¿ya? Pero finalmente vamos a ver que Leonor va a estar presa, y va a estar presa hasta la muerte de Enrique II. Pero a la muerte de Enrique II, su hijo adorado Ricardo se convierte en el rey de Inglaterra. Lo primero que hace Ricardo es liberar a su madre, ¿ya? Y por lo tanto Ricardo va a gobernar con su madre, y no solo con su madre, sino que cuando Ricardo se va a la cruzada, la que va a gobernar Inglaterra, y ya vamos a ver que también en el fondo lo que queda, como, digamos, para que va a gobernar los territorios, va a ser Eleonor de Aquitania. Y esto es lo que explica el por qué ella se convierte en una gobernante. Ahora, además de eso, vamos a ver que durante la cruzada, Ricardo se va a enfrentar en la tercera cruzada con Saladino. De hecho va a ser un gran guerrero, va a ser de vuelta de la cruzada tomado prisionero por el Sacro Imperio Romano Germánico, llevado en una prisión en Austria, y Eleonor de Aquitania, desesperada por la situación de su hijo, va a decidir juntar el dinero para poder liberar en el fondo a su adorado hijo. Y ella va a gobernar, ella va a ser la que va a tener el poder, y vamos a ver que va a negociar este rescate que va a terminar quebrando a Inglaterra. Y eso explica que a la muerte de Ricardo, porque después Ricardo muere, al poco tiempo lo liberan, pero tenía una herida, esa herida se infecta, así que muere muy poco poéticamente, podríamos decir, ni militarmente, ¿ya? Va a ser sucedido por su hermano, ese que Leonor no le tenía tan buena, Juan, el hijo pequeño, ese hijo que era cercano a, digamos, a su gran amor y enemigo, que era Enrique II, porque la relación entre Enrique II y Leonor de Aquitania es una relación de amor y odio, pero a Juan sin tierra, debido a que el reino está quebrado, y está quebrado porque Leonor de Aquitania gastó la plata del reino para liberar a Ricardo Corazón de León, decide subir los impuestos. Y ahí se produce este movimiento de los señores del norte que obligan a Juan a firmar la Carta Magna, que nadie puede ser despojado de sus bienes ni tomado prisionero sin un juicio justo, que nadie, ni siquiera el rey, está por, en el fondo, encima de la ley, ¿ya? Que va a ser algo esencial. Entonces, aquí vemos que sus hijos van a ser reyes, o sea, tanto Ricardo como Juan van a ser reyes, porque es cierto que el primer Enrique, el rey joven, aunque fue rey, nunca gobernó. Por otra parte, su hija, Eleonor, se va a casar con Alfonso de España y se va a convertir en la famosa reina de España, Eleonor de Castilla.
Ya cuando ya Juan gobierna, vamos a ver que, bueno, su otra hija, María de Francia, va a ser la autora de los Laís, que ya se los comenté, y va a ser la patrona de Quetén de Troyes, de las artes, y principalmente de todos los romances medievales gestados en la zona de Champaña, en Francia. Todos aquellos poetas que van a contar estas historias, digamos, patrocinados por caballeros cruzados, van a ser parte de este mundo de María de Francia. Leonor de Aquitania en sus últimos 2 años de la vida se va a retirar a vivir aquí, a Fontainebleau, y ahí va a morir, ahí va a estar enterrado su marido, así que este amor, esta historia de amor y odio, que no es menor, pero de amor profundo. Ella en el fondo lo amó con todo su corazón y con toda su alma. Le tenía una rabia inmensa, precisamente porque probablemente ella lo quiso más de lo que él la quiso. Y eso la llevó a muchas cosas. Entonces, lo que, entre el amor y el odio hay un solo paso. Pero la verdad es que la eternidad mostró que esta relación en el fondo era eterna. Y ahí están, enterrados juntos. Y él tiene el báculo, sí, pero ella tiene la cabeza, ella es la intelectual, ella tiene el libro sobre la mano. Así que esta es una figura emblemática, una mujer que sin tener el poder ella va a gobernar, va a tener digamos, la formación intelectual y la cabeza para poder manipular, sí, de forma, digamos, poderosa, va a ser una mujer de poder en el mundo medieval. Mujer de 2 reyes, madre de 2 reyes, digamos, y sus hijas también van a ser reinas, así que por lo tanto la realeza, el poder va a gestarse a través de ella. De ella se ha escrito bastante, yo aquí recomiendo específicamente el de la Regine Pernoud, que es de lo más serio que podríamos ver. Jean Marcal ha escrito en el fondo sobre ella, ya con el puro, en el fondo, hecho de que pongan esta portada, que nada que ver, porque está en Leonor de Habsburgo, pero bueno, en fin, Jean Marcal escribe entretenido, aunque un poquito esotérico. ¿Ya? Jean de Flori, sí, esto es editorial Edasa en castellano, y aquí hay muchas historias también que no son en el fondo tan serias. Jean Marcal ha escrito bastante, principalmente por la idea de los trovadores, él siempre se mete en las cosas un poco más, podríamos decir, esotéricas. ¿Ya? Este concepto de las cortes de amor, de los trovadores, ya en la parte política, este juego, en el fondo el juego, el choque de las coronas, ya entre desde Guillermo el Conquistador a, en el fondo, Ricardo Corazón de León y el Leonor de Aquitania. Este mismo punto es súper interesante este libro de la Elizabeth Norton, que es el She-Wolf, este concepto de las mujeres en el poder, que son vistas como algo antinatura. ¿Ya? Y obviamente, bueno, aquí Robert Butler, que es un gran historiador británico, profesor de la Universidad de St. Andrew, que hemos tenido el privilegio de tenerlo con nosotros en la Red Cultural, escribe en el fondo precisamente esta historia de Inglaterra, de la Inglaterra normanda, tiene el áncor del documentales de la BBC de los normandos y sobre el imperio angevino, es decir, sobre la figura de Eleonor de Aquitania. Novelas hay también hartas, ya, así que aquí, bueno, muestro algunas biografías. Aquí historia más fácil, Dan Jones es un historiador bastante más mediático, no sé si es un tan, digamos, dedicado historiador, pero es entretenido, y escribe esta historia de los Plantagenet. Y también aquí esta historia de la historia de ellos dos, porque básicamente el imperio angevino son los dos. Así que biografías hay montones, montones. También hay en el fondo biografías más antiguas y también hay esto que raya en la novela histórica. La Alison Weir es fácil y es entretenida, así que si la encuentran, lean. Y novelas hay también. ¿Ya? Esta de la Elizabeth Chadwick, que tiene 3 partes, en el fondo tiene esta de Summer Queen, The Winter Crown, ya en el fondo, y de Autumn Throne, ya que es esta historia. La próxima semana vamos a continuar en Francia, vamos a ligar esta historia, porque vamos a tener que explicar el conflicto que se va a dar en Francia debido al imperio angevino que hemos situado ahora, por lo tanto nos va a servir de base para tener el contexto, para situar a nuestro personaje, que si bien no va a gobernar, está en este ciclo, porque hay que decir que políticamente Juana de Arco, una joven adolescente que va a irrumpir en la política a los 16 años y que va a morir a los 19, va a cambiar la historia política de un reino. No habría Francia, no habría historia de Francia sin Juana de Arco. Así que el poder político va a ser lo que va a rondar en esta niña, que va a cambiar el destino de Francia, y la política va a ser la que va a matar
precisamente a Juana de Arco. Juana de Arco va a ser procesada políticamente. Sí, políticamente. Sí, es cierto, la Inquisición es la que la tortura, pero detrás de eso están los hilos políticos del Reino de Inglaterra que detestan a esta niña y que necesitan sacarla del camino. La acusación de hereje es una acusación que se usa para sacarla del camino políticamente. Así que Juana de Arco, la próxima semana.